El año 18 es un año extraordinario porque es la mitad del quinquenio. Cuando lleguemos al 30 de junio de este año, vamos a tener dividido el quinquenio en dos etapas. Y es muy importante, y ya lo vamos a ver, la entrada a esta nueva etapa del quinquenio, esta segunda etapa del quinquenio. Es un quinquenio de manifestación. La palabra que rige es Isaías 16, 3, 4 y 5, donde el Señor nos habla de una liberación impresionante sobre todo el poder del enemigo, el devorador que quiere venir a dañarnos, si nosotros hacemos juicio, justicia y misericordia. Y activando esa misericordia, socorremos a los que no tienen, socorremos a los que están desterrados, socorremos a aquellos que están sufriendo. Y entonces, en medio de ese marco, el año 16, que fue el primer año de este quinquenio, fue un año de resurrección y gloria. Y el texto, que también tiene que ver con el quinquenio, fue Juan 16. Ese texto tan especial donde el Señor está hablando de que va a volver, anticipando la resurrección y diciéndole a los discípulos, ustedes van a estar tristes, el mundo va a estar feliz, pero tranquilos, porque vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ese gozo viene y llena, y fue un año muy especial donde Dios se manifestó de una manera muy fuerte en ese sentido. Resurrección y gloria. Resucitaron planes, resucitaron ideas, resucitaron vidas. Y empezamos a vislumbrar que Dios tenía gloria para darnos haciendo milagros. El año 17 fue un año en el cual entramos en lo que llamamos la contracultura de Jesús. El texto fue segunda de Juan y hablamos del amor que tiene que caracterizarnos a nosotros, pero también de un concepto, lo anticristo, aquello de lo cual nos separamos. No hablamos de un personaje, hablamos de un espíritu, de una situación, aquellas cosas que son de Cristo y aquellas cosas que son de anticristo. Y entonces empezamos a diferenciar cada situación, cada vivencia, cada momento, cada noticia. Todo lo que empezó a llegar a nuestras vidas fue pasado por el tamiz de saber, ¿esto es de Cristo o es de anticristo? En el proceso fuimos descontracturando algunas ideas que teníamos sobre cierto tipo de orden que tenía que marcar la vida y empezamos a darnos cuenta que era mucho más importante lo que decía la palabra de Dios, lo que decía y lo que enseña el Evangelio de Jesús, y vivir bajo ese Evangelio llenos de paz y de amor. Y entonces llegamos al año 18, un año muy, pero muy importante, un año de nuevo comienzo. Y esto se va a dar muy especialmente allí por la mitad del año, donde vamos a tener el eje que va a dividir la historia en dos de este quinquenio. Pero además es un año de misión y resurrección, donde la palabra clave es ubicuidad, es decir, saberse ubicar, no solamente en el lugar, sino también en el tiempo y en las formas. Saber qué, cómo, cuándo, dónde. Esa ubicuidad que hace que yo pueda estar en el lugar indicado, en el momento indicado, haciendo exactamente lo que Dios quiere que yo haga. Por eso, al comenzar el año, y es un año de nuevo comienzo, o si se quiere, de un comienzo nuevo, el texto que va a marcar el año es un texto muy especial, porque es cuando Jeremías es forzado por Dios a comprarle una heredad a Hanameel, hijo de su tío, porque este otro primo de Jeremías quería estafarlo. Sabía que venía ya la ocupación, sabía que las leyes no iban a servir y que las propiedades se iban a perder. Entonces él quiso hacer líquida una propiedad y fue a decirle, de acuerdo a la ley hebrea, a quien podía comprársela, que era Jeremías. Y Jeremías, en forma normal, nunca se lo hubiese comprado, porque él era el profeta que estaba profetizando la ocupación, la situación política y social que estaban viviendo y que
iba a terminar en la deportación y jamás le hubiese comprado absolutamente nada. Entonces lo que hizo Jeremías fue orar y Dios le dijo, comprásela. Y Jeremías estaba enojado, pero después que se fue Hanameel y que él oró, Dios le habló. Y esto es precisamente lo que le va a decir en el capítulo 32, versículo 36 al 44. Y con todo, ahora dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual vosotros decís, entregada será a mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras de las cuales los eché en mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en la tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en todas las ciudades de Judá, y en todas las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. La palabra es muy clara y evidente, habla de la llegada de Babilonia, la ida en cautividad, pero Dios habla de un nuevo comienzo, van a volver, van a establecerse, van a comprar, van a vender, van a crecer, se van a desarrollar, yo los voy a bendecir y sobre todas las cosas voy a hacer con ellos un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es para nosotros el nuevo pacto de la sangre de Jesús, pero también está hablando de este nuevo pacto, de un nuevo comienzo, de una nueva etapa, de algo nuevo que va a nacer. Y esto es lo que tenemos que entender. Vamos a ver en toda la palabra, trimestre por trimestre, a Jesús. Primero lo vamos a ver a Jesús adolescente. Después lo vamos a ver a Jesús ya ministrando con toda la plenitud. Después vamos a ver el niño. Allí va a ser el momento clave del año, el tercer trimestre, cuando arrancamos la segunda parte del quinquenio. Y por último, en el cuarto trimestre vamos a ver las profecías dadas en el Antiguo Testamento sobre Jesús y la velocidad de cambio, la transformación, ese pasaje de la cruz a la gloria. El colorario es una recopilación hecha por Pedro de todo este mensaje que nos coloca, que nos sitúa para arrancar en un año de plena bendición y de plena gloria, donde vas a empezar nuevas cosas y donde todo va a tener un nuevo comienzo, donde la etapa de la manifestación llega y Dios quiere estar contigo para mostrarte que no es humano, sino divino, la forma en la cual Él va a intervenir en tu vida y te va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Un año extraordinario, un año que en medio de todo lo que se escucha y todo lo que se ve, trae fe y esperanza a tu corazón para que sepas que Dios es el que te lleva de su mano y Él no te abandona. El primer trimestre será un trimestre donde el Señor estará poniendo en nuestro corazón la misión. La palabra es Lucas 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Una situación interesantísima, porque es la mención de un Jesús adolescente donde está ya muy claro, teniendo comprensión cuál era su misión, porque la respuesta de Jesús
va a ser, estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Ahora, en este texto aparece algo maravilloso. Es el momento en que Jesús asombra a los maestros de la ley con todo su conocimiento, por su corta edad, los asombra y los deja perplejos. Él está en su mundo, él está ya comenzando a disfrutar lo que iba a ser su ministerio. Sin embargo, aparecen María y José, que también tenían una misión, y era cuidar a Jesús. Y entonces aquí empezamos a darnos cuenta algo que mencionábamos antes, la ubicuidad. Cada uno saber qué rol le toca jugar, cuál es el lugar, qué es lo que yo debo hacer. Jesús, predicar, ministrar, enseñar, dar la palabra de Dios. Luego, cuando se manifiesta su ministerio en plenitud, a partir de los 30 años, milagros, prodigios, señales, maravillas, su gloria derramada en medio de la tierra, el reino de los cielos que se ha acercado de una manera extraordinaria. María y José tenían la misión de cuidar de Jesús y hacer que Él llegue a esos 30 años. Ya había empezado con José, a quien el ángel le avisó que Herodes lo quería matar al niño, y entonces tuvieron que huir durante 2 años a Egipto y ser un refugiado. Por eso Dios ama tanto a los desterrados, porque el mismo Jesús fue un refugiado, el mismo Jesús fue un desterrado. Y esto es algo que no te podés olvidar. Y Dios ve el trato que tenés con la gente, y esto es clave. El cuidado, la protección. Este ministerio que María y José tenían que llevar adelante es el ministerio que Dios nos da a nosotros para proteger al desvalido, al que sufre, al joven, al niño, al anciano, a la familia, a las personas, aquel que no tiene ya esperanza, aquel que no tiene un plan, aquel que no tiene idea de ir hacia adelante. Dios nos puso para guardarlo y darle de su amor. Y por el otro lado, si te sentís de esa manera, sabé que Jesús viene para darte esa gloria a través de su palabra y guiarte con su amor y su poder. Hay una misión para tu vida. Tu vida tiene un propósito y Dios te quiere llevar a que lo puedas desarrollar con plenitud, a que puedas vivir en Él con plenitud, sabiendo de que Dios no te va a abandonar nunca, sino que va a estar con vos todos los días hasta el fin. Y entonces ya pasaremos al segundo trimestre, que es un trimestre muy especial. Es el trimestre del Evangelio, de nuestro Evangelio. Y para entender lo que Jesús quiere hablar y derramar en nuestras vidas en este trimestre, tenemos que ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo número 21. Y en el versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Y los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca habéis oído de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Una secuencia que es conocida. Jesús entrando en el templo con aquel látigo y limpiando. Cueva de ladrones, dijo que había hecho. De la casa de Dios, todos esos mercaderes, pero también todos los principales de la ley, todos los sacerdotes, que los va a mencionar luego cuando aparecen los chicos, los jóvenes adorando y alabando, porque si los que vendían estaban allí, era porque se lo permitían los religiosos. Y este es el conjunto de situaciones. No estamos hablando de cualquier venta, estamos hablando de venta de salvación, de indulgencias. En este caso específico se estaba hablando acerca de comprar un animal para el sacrificio. No te aceptaban que llevaras un animal de tu corral, tenías que comprar uno allí. Y como había gente que venía de lejos, estaban los cambistas y había todo un negociado que se daba dentro
del templo, donde te vendían animales que no eran aptos de acuerdo a la ley, como si fuesen los únicos de la tierra, y te los cobraban a un precio impresionante, y si vos no podías comprar esos animales, no podías hacer el sacrificio, y si no podías hacer el sacrificio, tus pecados no eran perdonados. Entonces vivías en un momento de condenación eterna por no tener dinero, una barbaridad. Aparece Juan el Bautista, para muchos llamado Juan el Precursor, porque fue aquel que Dios le dijo, abrí el camino, prepará el camino para la venida del Señor, y él viene con el bautismo en aguas para perdón de pecados. Y el Evangelio de Juan, que era tan simple como lo dice Lucas, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo, no cobren de más, no difamen, no extorsionen, y conténtense con su salario, si su salario es bueno, como el que tenían los soldados romanos, que se encargaban de garantizar la paz, la tranquilidad en el imperio y además de llevar todos los impuestos hacia Roma. Y esto es algo interesante porque Juan le contesta sin ninguna clase de problemas a los soldados romanos, universalizando el Evangelio. Ya no estaba retenido en los judíos, sino que ahora era para todos. Y esto es algo tan importante porque nos muestra a Jesús haciendo exactamente lo mismo. Eliminó todo este tipo de comercio que no era de Dios y después se dedicó a sanar enfermos. Empezó a hacer milagros allí en el templo. Es decir, automáticamente terminó una escena muy violenta, muy fuerte, y automáticamente ya estaba preparado para bendecir. Este es el Evangelio, este es nuestro Evangelio. Un Evangelio que primero es práctico, resuelve los problemas de una manera bien clara, pero también que es un Evangelio diáfano. Claro, la gran ramera no entra. Y esa división que habla el libro de Apocalipsis de la mujer perseguida y la gran ramera, lo marca muy claro Jesús acá diciendo, ustedes son la gran ramera. Están vendiendo todo este tipo de sacrificios o están vendiendo todo este tipo de animales para los sacrificios sabiendo que están haciendo una barbaridad. Y hoy nosotros tenemos diferentes formas de ventas de indulgencias. Algunos hablan que si das esto, aquello, lo otro, recibís aquello, lo otro, lo de más allá, y empiezan a haber bendiciones que son compradas. Si das esto, si das aquello, si das lo otro. Pues la palabra de Dios no dice eso, al contrario. Dios dice de que levanta del pozo, que levanta del muladar al que está pobre, al que está desvalido. Él es el que se encarga de hacer milagros y maravillas y traer bendición sobre tu vida. Pero lo que sí dice nuestro Evangelio es que hay sanidad para el que está enfermo, hay liberación para el que está oprimido, hay gloria para todas las vidas y que hay provisión y que hay multiplicación. Es decir, es un Evangelio práctico que llega al pueblo y que le resuelve los problemas al pueblo. Aun cuando las condiciones que rodean al pueblo no sean las favorables, aun cuando todo lo que está alrededor del pueblo no sea lo esperado. Sin embargo, Jesús está diciendo, yo vengo y transformo absolutamente todo. Y Él se encargó de hacer esto, y esto produjo una explosión de alegría entre los jóvenes que cantaban y adoraban. Este trimestre será un trimestre donde el Evangelio será el centro, donde nos centraremos para entender nuestro Evangelio, vivir nuestro Evangelio y no permitir que nada ni nadie nos venga a poner en nuestro Evangelio ningún agregado. Nosotros queremos andar con Jesús y creemos en su amor y en su poder. Y de su mano vamos a ver milagros y maravillas y nos vamos a gozar. Y todo lo que es religioso, todo lo que tiene que ver con una religión opaca, fría, llena de muerte, llena de imposiciones, va a ser quitado fuera. Va a ser echado fuera. Pero hay algo más, porque te dije que la palabra era ubicuidad. Bueno, acá aparece el dónde. Cuando termina el pasaje dice Jesús se fue a Betania. Betania está a 2,7 kilómetros de Jerusalén y lo que la separa es el Monte de los Olivos. Es una ciudad pequeña. Para algunos su nombre significa ciudad de los pobres, para otros ciudad o pueblo de los dátiles, porque había plantaciones de dátiles también. Pero en realidad, allí aparece una serie de personajes que son interesantísimos. Ahí vivía Lázaro, ahí vivía sus hermanas, entre ellas María, que es la que va a ungir a Jesús. Ahí vivía un tal Simón el leproso con quien Jesús, o en casa de quien Jesús va a pasar el último día del reposo.
Es interesante porque ahí estaban los amigos de Jesús. Jesús no se quedaba en Jerusalén, donde estaba el centro del poder. Allí estaban los religiosos, allí estaba el rey, allí estaba el procurador romano, allí había poder. Jesús no estaba con el poder, Jesús estaba con el pueblo. Jesús es el Jesús del pueblo. Y el que quiere andar con Jesús tiene que andar cerca del pueblo. Y lo que Dios te está diciendo es eso, no procures ni poder ni nada que se le parezca. Cree que vas a andar en medio del pueblo y vas a ver la gloria, los milagros y las maravillas, y vamos a gozarnos y a disfrutar de la bendición de Dios, aún en días difíciles y peligrosos como le tocaban vivir a Jesús. Porque los días de Jesús no fueron fáciles. Algunos piensan que fueron fáciles. Y ahora, cuando llegamos a la mitad del año, cuando llegamos al meridiano, cuando llegamos al cambio de etapa del quinquenio, cuando el 30 de junio pasemos a la segunda parte del quinquenio, vamos a descubrir algo maravilloso. Vamos a ver el nacimiento de Jesús. Vamos a irnos a ver la palabra en el momento específico del nacimiento de Jesús. Y el texto es Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Y la palabra de Dios dice allí: había pastores en aquella misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en el corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén y amén. El primer trimestre fue ¿qué? El segundo trimestre fue ¿dónde? Este trimestre, el primer trimestre de la segunda parte del quinquenio, es ¿quién? ¿Quién se va a manifestar? Jesús. Y en esa manifestación ocurren cosas muy especiales. En primer lugar, tenés que recordar qué pasaba en ese momento. Unas décadas antes que Jesús llegara a la tierra, el imperio romano había nacido. No porque Roma no existiera, sino porque era una república y había pasado, después de una cantidad de guerras intestinas, a ser el imperio romano. El imperio tenía otra estructura a la república y era mucho más fuerte y se manifestaba de una manera mucho más fuerte sobre la vida de los pueblos que eran sojuzgados y sometidos. Los pastores no eran ajenos a esto, y como en aquellos tiempos los cambios no se veían de una manera tan repentina, tan rápida como los de hoy, esos pastores seguramente se estaban adaptando a estas nuevas condiciones del imperio. Todo había cambiado. Y en medio de todo eso, ellos velaban las vigilias de la noche afuera o en las afueras, en el campo, cercanos a una ciudad muy pequeña como es Belén. La tranquilidad de la noche, que no es que no se trabaja, sino que hay que velar por el rebaño para que ningún animal venga y se coma las ovejas, pero las ovejas están todas quietas y tranquilas. Y entonces ellos podían charlar y velar y hablar y poder estar pensando todo lo que estaba sucediendo. En medio de esa situación, inesperadamente, aparece un ángel y da una noticia: les traigo nuevas de gran gozo. Nació.
y aparecen huestes celestiales, se llena ese lugar de personajes que alaban a Dios de una manera tan hermosa y tan poderosa, tan estrepitosa. Y en medio de todo eso, cuando está en su apogeo, de repente desaparece todo y otra vez vuelve a la calma tranquila del campo. Y los pastores, asombrados por lo que acaban de ver, dicen, vamos, veamos. Y se mueven, no van a una ciudad importante, van a las afueras de Belén. No van a una casa importante, van a un pesebre. Ahora, tratemos de imaginar qué encontraron cuando llegaron. Llegaron y vieron primero animales, porque era un pesebre, es decir, allí estaban los animales pastando o descansando. Los olores que habían eran los olores propios a un pesebre. Y llegaron y se encontraron en un montículo de paja a un niño. Allí, un niño recién nacido. Como todos los niños recién nacidos, tienen marcas del trabajo de parto. Y al lado de él estaba María. No espléndida como muchos la presentan, porque acababa de parir. Era una mujer parturienta. Y estaba en las condiciones que una mujer puede quedar después de dar a luz. Y estaba José, que estaba velando, porque en ningún lugar dice de que él había pedido permiso para estar allí. Así que era todo imprevisto. Y de repente se aparecen estos pastores. Entonces José estaba velando, expectante. ¿Quiénes son? ¿Qué vienen a hacer? Y estos hombres vinieron alborotadísimos a contar. Se nos apareció un ángel, nos dijo que había nacido. María guardaba todo en el corazón y decía, cuidado, esto está confirmando todo y cada vez son mayor cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque María sabía, como decíamos en el primer trimestre, la ubicuidad de saber qué tengo que hacer. Sabía que ella tenía una tarea que hacer y que les había confiado Dios a él, a ella y a José, nada más y nada menos que al Salvador, para que lo cuidaran. Y entonces, en este tercer trimestre, es el trimestre donde todo comienza, donde hay un nuevo comienzo, o donde comienza de nuevo. Y entonces tenían ahí delante de ellos al niño nacido. Todavía no hacía milagros, todavía no predicaba, todavía no hacía nada, pero ya había nacido. Y en este trimestre van a nacer cosas grandes dentro de tu vida. Y van a nacer cosas grandes dentro de tus esperanzas y de tus motivaciones y de tus planes y de tus proyectos. Habrá un nacimiento nuevo, pero ese nacimiento no es solamente un nacimiento que tiene que ver con ideas y con proyectos, sino con un cambio de espíritu. Adentro tuyo va a ser todo nuevo. Vas a tener unas ganas como nunca antes. Vas a tener una potencia que te viene como nunca antes, una gloria como nunca antes. Y en este momento vas a saber quién sos. Y sabiendo quién sos, vas a descubrir qué es lo que Dios quiere y dónde quiere Dios que lo hagas. Y ahora vas a saber quién sos. Primero hablamos del qué, después dijimos dónde. Y ahora Dios viene y dice, bueno, ahora tenés que darte cuenta quién sos. Jesús nace y Dios trae para que nazca en tu vida toda esa plenitud que Él tiene preparada. Es un tiempo nuevo para la nación, es un tiempo nuevo para el mundo. No porque vayan a cambiar las cosas, sino porque nació aquello que va a manifestarse con gloria y con poder. Y aunque la gente no se entere, aunque muchos no tengan ni idea de lo que sucede, ya nació y vive y comienza a latir y se comienza a desarrollar y va a empezar a crecer por la gloria de su poder. Y ese crecimiento te va a llevar a algo maravilloso. Dios tiene una forma en la cual va a desarrollar la obra sobre tu vida y va a desarrollar tu vida en medio de los tiempos. Y esa forma está marcada en el cuarto trimestre. Es una forma muy especial. Y para verlo vamos al libro de Isaías, en el capítulo 52, versículos 13 y 15 o al 15, que hablan precisamente de esto. La profecía
sobre Jesús. Y se está hablando de Jesús. Y dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Maravilloso el texto de Isaías, también pensando que fue escrito 800 años antes de que Jesús viniera. Esa profecía maravillosa, capítulo 52, parte del capítulo 52 y 53 de Isaías, que se lo llama el Evangelio del Antiguo Testamento, algo extraordinario, pero que te marca algo muy fuerte, ese cómo se desarrollan las cosas. Y por lo menos vemos dos situaciones en la vida de Jesús. Una, desfigurado. Su rostro fue desfigurado más que todos los hombres cuando son golpeados, cuando son dañados, cuando son agredidos. Él fue desfigurado de una manera extrema. Y automáticamente pasa a la gloria. Si se quiere resumir esto, podemos decir de la cruz a la gloria. De una manera tremenda, así como fue la resurrección. De esa manera es como Dios te lleva y Dios va a conducirte en medio de esta situación de la vida, donde Dios te lleva de un lado al otro de manera repentina. Así como se le aparecieron los ángeles a los pastores en ese primer trimestre del segundo quinquenio, repentinamente en el medio de la noche, de la misma manera vas a salir de la cruz hacia la gloria de una manera repentina. Dios te va a llevar a la gloria. Y a pesar de que podás estar en momentos de mucho sufrimiento y dolor, Dios te saca y te lleva a un momento de gloria, de tal manera que los que no entendieron nunca nada van a entender. Entenderán lo que no han visto y van a poder tener comprensión clara de lo que no han oído. Es decir, van a tener una certeza muy grande de aquello que ellos no tenían ni noción. Es decir, que la gente a nuestro alrededor va a empezar a conocer, que vos mismo vas a empezar a conocer ese cómo vas a desarrollar la tarea. El Dios de la gloria que viene para demostrar, Él está con vos y te va a llevar de su mano y vas a pasar de un lado al otro. Dios te lleva a ver milagros grandes y esos milagros se concretan en tu vida de una manera maravillosa. Es el momento en el cual Dios está diciendo, no importa cómo te vean, fíjate cómo yo te voy a dejar, hacia dónde te voy a poner. Y te lo aclara desde el principio porque dice que el Señor es prosperado en todo, va a ser muy enriquecido y bendecido. Habla de una bendición muy especial y Dios tiene bendiciones especiales para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. El pueblo de Dios verá la gloria de Dios de una manera maravillosa. Y cuando todos crean que tienen poder, así como dice Juan capítulo 16, muchos se gozan mientras que otros lloran, así tu tristeza se convierte en gozo, de una manera rápida, veloz. Dios te lleva a una bendición enorme. Es lo que Dios le dijo a Jeremías. Jeremías, comprá tranquilo esa propiedad porque yo voy a hacer todavía un nuevo pacto y los voy a traer de nuevo y van a hacer todo de nuevo y va a haber milagros y maravillas y cuando todos miren y digan está desfigurado, yo voy a decir yo lo voy a hermosear y Él te hermosea de una manera espectacular. Dios trae bendición de una manera maravillosa y el cómo es rápido, el cómo es potente, el cómo es glorioso, el cómo es entendiendo todas las cosas de una manera veloz, rápida, sin ninguna clase de problemas. Porque este año, como dijimos, es un año de misión y resurrección. Y el colorario, es decir, aquello que une, que unifica toda la palabra, que está presente desde el primer día hasta el final y que continuará inclusive después, derramando su bendición, ese colorario habla acerca de precisamente la resurrección. Y el texto que nos habla de esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No lo vamos a buscar a un evangelio, sino que el texto clave para entender toda la palabra y cerrar el concepto de la palabra lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro predica aquel mensaje. Y dice en el versículo 22 del capítulo 2,
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta palabra de Pedro es extraordinaria, tiene tantos condimentos que uno tiene que detenerse. En primer lugar, lo que hace Pedro es mostrar que Jesús era el enviado y que estaba aprobado por Dios por milagros, prodigios y señales. Pero luego les dice a la gente, esta misma gente que cuando Pilato les dijo, sea sobre ustedes la sangre, ellos dijeron sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y no era la sangre de salvación, era la sangre de un inocente. Estos mismos les está recordando, ustedes lo mataron por mano de inicuos. Les está diciendo, los que lo mataron fueron los romanos, pero ustedes fueron los que llevaron a los romanos a esa situación. Saber la historia. Los tiempos cambian, cuando pasás de muerte a vida, los que no eran amigos aparecen como amigos, aparecen muchos que cambian de parecer, pero no son honestos. Y otros sí, porque se arrepienten y porque se convierten. Esto va a suceder con la gente. No todos se convirtieron con este mensaje, pero muchos se convirtieron. Y esto es algo muy interesante. Pero saber la historia no es ignorar la historia lo que nos hace poder alcanzar bendición, sino conocer la historia, saber quién fue cada uno, saber qué lugar ocupó cada uno. Y entonces viene a hablarles de una manera maravillosa y tremenda y les dice bien claro, fue soltado de los dolores de la muerte, porque la muerte no lo podía retener, porque Él es más grande que la muerte, porque tiene una potencia que no lo puede detener absolutamente nadie. Es bien claro, es poderoso. Y vuelve Pedro a llevarnos al Antiguo Testamento y nos lleva a David. Y dice lo que David dice acerca de Jesús. Vi al Señor. David tuvo la posibilidad de verlo. Y esto es algo interesantísimo porque dice, hay algo interesante en todo esto. Dice, Dios quiere hacer aún descansar tu carne. Un amigo sabe decir que tengas paz y que tu cuerpo se entere. Aún tu carne va a descansar porque vas a saber que ese Dios de la gloria viene para darte bendición y traer sobre tu vida gracia, gloria, poder. Nada ni nadie te puede detener. Es más, te da un sentido también de la rapidez que hablábamos en el último trimestre, en el cuarto trimestre, aunque en realidad la rapidez está presente a lo largo del año, porque si uno lo piensa, va a encontrar que es muy prematuro que Jesús a los 12, 13 años, siendo un adolescente, estuviera ya asombrando a los maestros de la ley. De la misma manera, podemos decir que todo lo que la palabra narra acerca de lo ocurrido en el templo fue como prematuro, es decir, nadie esperaba que Jesús reaccionara de la manera en que reaccionó, de una manera veloz, echando a todos los cambistas y a los que vendían para los sacrificios, purificando, sanando enfermos, haciendo una cosa atrás de la otra de una manera tan rápida y tan veloz. Y ni que hablar cuando ya entramos en el nacimiento. El nacimiento nació, ya estaba ahí, era el momento, se precipitó. Todas las profecías que venían de siglos y siglos y siglos que se cumplen en un solo momento.
y que no es como muchos esperan, un momento especial de alfombras rojas y luces, sino que es un simple pesebre, un lugar inesperado, de una manera rápida. Y así como se le aparecieron los ángeles a los pastores, aparece otra vez esta situación en este colorario. Y ni que hablar del cuarto trimestre, donde hablamos de ese pasaje de la cruz a la gloria. Pero aquí te dice algo muy fuerte. Dice, a ver, no permitirás que tu santo vea corrupción. En otras traducciones va a decir, no permitirás que tu santo se pudra, porque está hablando del momento de la muerte. El momento en que Jesús muere hasta llegar al momento de la resurrección. Entonces, ese pasaje de la muerte, ese estadio de la muerte de Jesús, entre el momento en que lo bajan de la cruz y la resurrección, dice, va a ser tan veloz que no se va a pudrir el cadáver. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios trae sobre tu vida viene de manera rápida. Dios va a hacer las cosas rápidos. Este año de nuevo comienzo, este año de misión y resurrección, es un año donde las cosas van a acontecer rápidamente. Dios no te está diciendo que tenés que esperar mucho, sino que llegan. Obviamente, es comienzo de manifestación. Vamos a ver que en los años siguientes, año 19, año 20, se va a hacer mayor la gloria, se va a incrementar de una manera mayor la manifestación, tanto de Jesús como la nuestra. Pero ya en este año todo comienza. Y esto que comienza este año viene para traerte paz al alma. Aún tu cuerpo va a descansar. Tu alma se va a llenar de gozo y alegría, como dice allí la palabra, de una manera muy clara. Vas a ser liberado de la muerte, vas a ser liberado del dolor, vas a ser liberado de toda situación de angustia, porque Dios está contigo. Dios lo único que quiere es que sepas que tenés una misión, que esa misión que Él te ha dado, la quiere con un evangelio simple, profundo, sencillo, pero que resuelve los problemas de la gente y que tenés que saber dónde ubicarte, al lado del pueblo. Ese evangelio que te lleva a conocer a la gente, a vivir con ella y a ver la gloria y el poder de Dios manifestado de una manera gloriosa, como en el pesebre, como el niño que nació y que nace y que viene con toda su gloria y que viene con todo su poder y que no hace falta que la gente sepa, porque cuando salieron del pesebre nadie reconocía a Jesús, sin embargo, ya Jesús había nacido y ya estaba en medio nuestro. Y eso nace en este año, nace la manifestación, lo que Dios quiere hacer con tu vida. En este año comienza a desarrollarse. Te vino preparando, ahora empieza a desarrollarse y va a ser veloz como el paso de la cruz a la gloria. Y no vas a tener que esperar. Dios está contigo y te quiere bendecir. Por eso te invito a orar y a entregarte, porque algunas veces hay cosas que nos suceden, que nos limitan y que nos hacen pensar que no vamos a lograr lo que Dios quiere. Sin embargo, Él está contigo y te quiere bendecir de una manera muy especial. Señor, introduzco a cada persona que está en este momento orando junto conmigo, en este año 18, que vamos a vivir, Señor, tu gloria de una manera muy especial. Este año, Señor, de nuevo comienzo. Este año, Señor, de misión y resurrección. Señor, yo introduzco al pueblo y a cada persona para que pueda sentir tu gloria, para que sus vidas sean liberadas, para que todo aquello que dañaba sus vidas, Señor, sea sacado fuera y ellos puedan tener completa liberación. Dios mío, en el nombre de Jesús, que no vean las situaciones que los rodean, como le pasaba a Jeremías, como una limitación, sino que en medio de esas situaciones tú te glorificarás y les mostrarás que harás pacto con ellos y los llevarás de gloria en gloria y de poder en poder, porque tienen una misión, porque van a cumplir un objetivo, porque tú les has encomendado algo y eso se va a cumplir. Nadie lo puede abortar, nadie puede hacer que todo lo que tiene planeado tu espíritu para con cada una de tus hijas y con cada uno de tus hijos quede, Señor, marchito, perezca antes de nacer, sino que tu gloria los llena de bendición y es tu iglesia la que se levanta para depurar su evangelio, sacar toda religiosidad, sacar todo concepto que no es tuyo y traer sobre sus vidas, Señor, tu palabra simple, poderosa, profunda,
clara, que resuelve los problemas, ubicándose en el lugar donde tenemos que estar, junto al pueblo, caminando junto a la gente, sabiendo que tú nos llevas, Señor, para ministrar milagros, y que ministrando milagros vamos a ver milagros en nuestras vidas de una manera tremenda, y que la revelación llegará, y que, Señor, en esta segunda parte del año veremos que nace, Señor, todo ese plan que tú tienes para con nosotros, así como nació Jesús en el pesebre, y con una claridad, Señor, diáfana, vamos a ver las cosas que tú tienes planeadas para que nosotros hagamos, Señor, y podamos desarrollarnos de una manera maravillosa, gloriosa, por tu Espíritu y por tu amor y por tu poder. Señor, entrego a tu iglesia para que pueda, Señor, estar libre y pueda pasar de la cruz a la gloria de una manera rápida. Como dice también el corolario, Señor, así que no vean corrupción, que puedan pasar, Señor, rápidamente por todos los diferentes campos que tienen que atravesar y llegar hacia la gloria, llenos de la bendición y de la presencia tuya, que los lleva, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Los ligo, los ato, los uno a tu presencia, Señor, y nos unimos a ti porque creemos que, Señor, comienza a manifestarse, que el reino de los cielos se acerca aquí a la tierra, que empezaremos a ver cosas que ojo no vio ni oído yo, y que es más, por la manifestación de tu gloria, los que nunca habían entendido, lo que no habían oído ni habían podido ver, van a empezar a entender todo lo grande que tú quieres hacer en medio nuestro y por medio nuestro, en este quinquenio de manifestación, en este año de nuevo comienzo, en este año de misión y resurrección. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu iglesia abra los corazones ahora para recibir milagros, y que esos milagros sean rápidos, veloces, y que los ubiquen para saber qué deben hacer, dónde lo deben hacer, cómo lo tienen que hacer, Señor, y también que tengan clara la forma en la cual tienen que desarrollarlo. Ellos son quienes tú has llamado para hacer la obra que tienes planeado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. La palabra es maravillosa. Ezequiel, en el capítulo 47, versos 21-23, habla acerca del reparto de las tierras. Ese reparto de las tierras tiene que ser equitativo, inclusive con los extranjeros. Volvemos al tema de Isaías 16. Ser comprensivo y estar preparado para darle a aquellos que nadie les da nada. Pero no solamente esto, sino que esa equidad que se ve allí en Ezequiel, maravillosa, también va a aparecer en la palabra, en Hechos capítulo 26, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esta equidad preciosa a los judíos y a los gentiles, a todo el mundo lo mismo, pero dice, primero murió para después resucitar, y este año es eso, es lo que padeciste, lo que viviste, las experiencias, todo lo que venís trayendo es para que precisamente en este momento puedas resucitar y cumplir aquella misión que Dios te ha mandado a hacer, para poder manifestarte con toda tu libertad, sabiendo de que Dios está contigo. Y finalmente un texto extraordinario, Zacarías capítulo número 9, versículos 15 al 17, donde dice, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón y como cuernos del altar. Y los salvarán aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como a piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es tu bondad y cuánta tu hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Un texto donde parece que son fuegos artificiales que explotan, son esas huestes espirituales que vieron los pastores. Nos está diciendo, van a aparecer borrachos, van a aparecer... Lo mismo que le dijeron a los apóstoles allá en el aposento alto cuando recibieron el Espíritu Santo. Va a haber un estrépito tan grande porque
las piedras de la onda, esas piedras que venían para dañarte, las vas a pisotear y es más, las vas a triturar. Las vas a triturar, lo dice bien claro, te vas a devorar las piedras de la onda, no pueden contigo, no hay enemigo. Es también una advertencia para los enemigos, van a caer. Y está diciendo de una manera bien clara, y yo los voy a prosperar, y yo los voy a bendecir. Porque es tanta la bondad y es tanta la hermosura que Jesús tiene y que quiere derramar sobre tu vida. En este quinquenio de manifestación, en este año donde el nuevo comienzo, comienza de nuevo, esa etapa nueva que comenzás en la cual vas a vivir ese plan que Dios tiene para tu vida. Por eso tenés un año extraordinario, vivilo, disfrutalo, pero como Jeremías, no pongas los ojos en las condiciones que te rodean. Míralo a Dios, míralo al Dios del nuevo pacto, míralo al Dios que te lleva de su mano de poder, porque parte de la solución de todo lo que te rodea sos vos. Y Dios te va a usar de una manera extraordinaria. Por eso tenés que estar preparándote en este año. El 19 y el 20, Dios hará cosas mayores. Pero este año es un año donde vas a empezar a ver cosas increíbles. Se comienza a manifestar aquello que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida. Que Dios te bendiga.